Buenas noches. Les vamos a ofrecer la tercera conferencia del ciclo que ha programado la Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Espera para los meses de octubre, noviembre y diciembre. La de esta noche la ofrece Diego Caro Cancela y se trata de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Diego Caro Cancela es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz. Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la tercera charla de esta primera jornada de Historia de Espera. En esta ocasión tenemos que agradecer a Diego Caro su presencia hoy en este salón de actos. Nuestra intención de abarcar todas las épocas históricas nos llevó a contactar con él, profesor de la Universidad de Cádiz, al que ustedes conocen de sobra, ya que ha estado aquí en varias ocasiones. Recordad cuando presentamos el libro Miserias Andaluzas de Curro Garrido en el actual museo, antiguamente el Casa de la Cultura. Posteriormente vino a una conferencia sobre la Segunda República y últimamente a la presentación del libro sobre historia contemporánea que él mismo me prologó. Bien, el tema del que Diego Caro viene hoy a hablarnos es un tema doloroso porque además de reciente en la historia dejó mucho sufrimiento en muchas de las familias de nuestro pueblo y en todo el territorio nacional. El título de su conferencia es La otra represión franquista, la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Cádiz y en Espera. Aplicación de una ley que sufrieron muchos de nuestros vecinos en aquellos años finales de los 30 y principios de los 40, una vez terminada la Guerra Civil. Aunque ustedes lo conocen, Diego Caro es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz y se ha especializado en la historia política y social de la Andalucía contemporánea. Ha dirigido distintos proyectos de investigación y es el autor o coautor de libros como La Segunda República en Cádiz, Elecciones y Partidos Políticos, que se publicó en el año 1987, Republicanismo en Movimiento Obrero en el año 91, Violencia Política y Conflictos Sociales, La Segunda República en Jerez de la Frontera en el año 2001, La Utopía Racional, estudio sobre el movimiento obrero andaluz, también en el año 2001, El primer liberalismo en Andalucía, Política, Economía y Sociabilidad del año 2005, Los socialistas en la historia de Andalucía del año siguiente, Andalucía y la Revolución de 1868 en el año 2008, El mundo campesino en la España de los años 30, del que fue editor en el año 2009, El diccionario biográfico de parlamentario de Andalucía desde el año 1810 hasta 1869, 1810 cuando nace el parlamentarismo en España. 100 años de socialismo en Andalucía, del 1885 a 1985, publicado en el año 2003. El botín de guerra en Andalucía, cultura represiva y víctima de la Ley de Responsabilidades Políticas, del año 36 al 45, publicado el año 2015. Y el primer bienio republicano, cultura política y movilización ciudadana entre 1931 y 33, que se ha publicado este mismo año. Diego ha sido su director y director del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cádiz, coordinador del Máster de Estudios Hispánicos en la citada universidad y es miembro del Comité Científico del Patronato Alcalá Zamora de la ciudad de Priego, en Córdoba. En el año 2008 fue el coordinador del Congreso Nacional El Mundo Campesino en la España de los años 30, que organizó la Fundación Casas Viejas en 1933. Y en el 2012 coordinó el Congreso de la Comisión Internacional de Historia Parlamentaria celebrado en Cádiz. Tiene muchísimos más libros y más artículos publicados que haría demasiado extenso la presentación. Y él no quiere que lo lea. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a él. Bueno, pues buenas noches. Es para mí un placer estar otra vez en Espera. Me gusta este pueblo, yo soy de pueblo también, ¿verdad?
y vengo a Espera siempre con mucho agrado, y vengo aquí siempre por la amistad que desde hace muchos años comparto con Manolo Garrucho, en fin, y otras personas que conozco de Espera, y entonces para mí siempre es un placer venir a este pueblo y para hablar de historia más todavía. Por tanto, le agradezco a Manolo, le agradezco al Ayuntamiento de Espera, a su concejal de Cultura, creo que está por ahí también el alcalde, ¿no? Ahí está, efectivamente. Pues nada, es un placer que esté también aquí, y además les agradezco que estéis todos aquí porque, en fin, con todas las cosas interesantes que se puede hacer un viernes por la tarde, que vengan ustedes aquí, pues yo les pondré una medalla, ¿verdad? Pero bueno, no es mi deber, no es mi obligación en este tema. Yo soy de la opinión de que los profesores de universidad no debemos estar metidos en nuestras torres de marfil investigando en cosas que a lo mejor no le interesa a la gente, sino que de vez en cuando yo creo que tenemos que tener un compromiso cívico con los ciudadanos que nos pagan, con las instituciones, y dar a un público más general conocimiento de las cosas que trabajamos y que investigamos, sobre todo cuando en algunos aspectos son cosas poco conocidas y realmente poco investigadas, ¿no? El tema del que yo les voy a hablar a ustedes hoy aquí es el resultado de un proyecto de investigación que pretende investigar una parte más de lo que fue la represión de la dictadura franquista en España. Durante muchos años hemos estado estudiando en la universidad, en otros foros, gracias a los trabajos que se han venido propiciando por la Ley de Memoria Histórica, por la inquietud de los ayuntamientos en este tema, el número de ejecutados, de desaparecidos, la localización de fosas, pero la represión del franquismo no termina ahí. Aquí hubo un entramado jurídico del cual yo voy a hablar a ustedes algo hoy, que todavía sabemos poco de él, ¿no? Y en este aspecto yo creo que lo que les voy a contar a ustedes hoy es una parte hasta ahora bastante inédita de lo que fue una ley represiva, quizás la más paradigmática de las que hizo el franquismo para reprimir a sus adversarios políticos, y que formó parte de un conjunto de leyes que ahora les comentaré a ustedes brevemente. Voy a hablar, por tanto, voy a poner en relación esta ley, la de responsabilidades políticas, que se aprueba en el año 1939, con un panorama más amplio de lo que sería la atmósfera represiva del franquismo. Hablaré primero de lo que fueron las incautaciones en los primeros momentos de la guerra en aquellos pueblos y ciudades que fueron inmediatamente ocupadas por las autoridades franquistas. Hablaré de esta ley, hablaré de lo que supone como aberración jurídica, porque una cosa que me gustaría dejar clara desde el principio, que un Estado tenga leyes no significa que un Estado sea de derecho. Un Estado puede tener leyes, y puede tener leyes represivas y opresivas que conviertan la vida de sus ciudadanos en algo verdaderamente agobiante y opresivo. Y en ese aspecto el franquismo fue un Estado modélico de un Estado que, aunque tenía leyes, no tenía nada de Estado de derecho, no diría ya ni siquiera de social. Hablaré del estudio que hemos hecho de esta ley en la provincia de Cádiz y de los problemas que nos hemos encontrado a la hora de investigar, porque en este aspecto las fuentes han sido limitadas y nos ha creado bastantes problemas intentar establecer un cuadro general de lo que fue la aplicación de esta ley, de la distribución que hubo en los distintos municipios, de por qué, por ejemplo, en algunos aspectos esta ley se aplica muy ampliamente en unos pueblos y en otros ni siquiera o apenas tiene incidencia, el ensañamiento que esta ley hace con determinadas personalidades de la izquierda obrera y republicana y por qué se hace este ensañamiento, por qué fue una ley para la venganza más de las otras que hizo el régimen de Franco, y luego hablaré finalmente pues del largo recorrido que tuvo esta ley, porque se aprueba en el 39 y formalmente y jurídicamente está en vigor hasta el año 1966. Es decir, incluso sobrepasando esa campaña que en su día se hizo de los 25 años de paz de Franco, ¿verdad? Esta ley, esta investigación que yo les voy a contar a ustedes aquí sobre la provincia de Cádiz, forma parte de un proyecto más amplio que emprendimos hace ya por lo menos 8 años, un grupo de investigadores de todas las universidades de Andalucía. Nos reunimos, creíamos que sobre la represión y el exterminio físico de los opositores a la dictadura ya se había escrito mucho, y entonces había que abarcar otros aspectos. Y nos acordamos de esta ley, que estaba por estudiar prácticamente y que todavía está por estudiar en muchos lugares de España,
¿Qué significó esta ley? Entonces nos pusimos de acuerdo, un profesor por cada una de las universidades públicas de Andalucía, de las 9 que hay, y cada uno se encargó de una provincia y luego un coordinador que nos puso un poco en común a todos sobre lo que queríamos investigar y cómo queríamos contarlo. Y el resultado de eso fue el libro que ha comentado Manolo, Botín de Guerra, Cultura Represiva y aplicación de la ley en Andalucía. Yo me encargué dentro del equipo de todo lo que fue la aplicación y la investigación de la ley en la provincia de Cádiz. Bien, la ley, como he comentado antes, no fue algo aislado, la ley que se aprueba en febrero del año 39, sino que forma parte de un entramado jurídico más amplio con el que el régimen de Franco quiso continuar la política represiva y opresora que inauguró desde la guerra civil contra sus adversarios políticos. Por tanto, no es un elemento aislado, sino que forma parte de un conjunto de normas con las que el franquismo quiso seguir oprimiendo a sus adversarios políticos, entre otras cosas, para que no levantaran cabeza en los 40 años que duró la dictadura. Y habría que citar tres fundamentalmente. La de responsabilidades políticas, que ahora comentaré más extensamente, y decía que destinada a los que hubieran contribuido con sus actos u omisiones graves a la forja de la subversión roja. La ley de la represión de la masonería y el comunismo, que vino después y que está todavía por estudiar prácticamente en casi toda España, y luego lo que se llamó la Ley de Seguridad del Estado del año 41, en la que, como bien digo ahí, el régimen de Franco modifica el Código Penal introduciendo nuevos delitos que tiene como particularidad esta Ley de Seguridad del Estado, pues que muchas de las penas que introducía se sancionaban directamente con la muerte, con la pena de muerte. Y además, otra cosa que es muy importante, que los procedimientos jurídicos quedaban reservados estrictamente al ejército. Yo no tengo nada contra las Fuerzas Armadas, no tengo nada contra los militares, pero a mí una vez me dijeron una cosa que yo repito muchas veces con todo respeto a la institución militar, que es la siguiente: dice, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Es decir, yo he tenido la ocasión de estudiar recientemente, para un libro que estoy preparando, una revuelta anarquista que hubo en Alcalá del Valle en 1903, y he repasado los dos consejos de guerra que se instruyeron para juzgar a unos pobres anarquistas que se declararon en huelga general y que tuvieron un encontronazo con la Guardia Civil. Bueno, pues si alguno de ustedes ha visto la película El crimen de Cuenca y lo que ocurre en esos interrogatorios, pues es lo mismo, con el agravante de que los testimonios que valen son los testimonios de la Guardia Civil, mientras que apenas tienen ninguna relevancia a la hora de imponer las penas los testimonios de los inculpados. De eso, en los incidentes, para que ustedes se hagan una idea, no quiero derribarme del tema, solamente los enfrentamientos que hay en el pueblo entre la Guardia Civil y los huelguistas, solamente muere un chaval de 15 años que estaba en la manifestación y salen heridos 2 guardias civiles, que a los 15 días están curados. Bueno, pues eso se va a saldar con 2 condenas a cadena perpetua y otras 4 penas de 20 y 12 años de cárcel por un consejo de guerra, que luego, gracias a la prensa y a las campañas que hay, pues se va aliviando bastante. Por tanto, la ley lo que pretendía, esta ley y estas leyes lo que pretendía era intimidar a sus adversarios políticos, imposibilitar cualquier reorganización que se pudiera hacer de las fuerzas derrotadas en la guerra. Hace poco ha salido un libro muy interesante que se llama Los años de plomo, que estudia los intentos de reconstrucción que acometen los pocos comunistas que quedan en España después del año 39. Bueno, pues todos fueron identificados y detenidos por la policía política del franquismo y todos ellos fueron fusilados sin ningún tipo de contemplación en los años 40. Se ha estudiado poco, y yo creo que aquí también hay un campo amplio para los historiadores, de dónde procede la influencia de la cultura jurídica que nutre a la justicia franquista de las cosas que aprueba, como la ley de reforma, como la ley de responsabilidades políticas o la de represión de la masonería y el comunismo. Yo tengo la intuición de que una parte muy importante de la fuente jurídica de estas leyes proceden del régimen nazi, porque desde el año 36, desde el 18 de julio prácticamente,
hasta la caída del nazismo hay una estrecha colaboración entre las autoridades franquistas y el régimen nazi, que a partir de la Segunda Guerra Mundial y del año 43 se alivia bastante. Pero, por ejemplo, entre los años 38 y el 42, cuando está de ministro del Interior y de Asuntos Exteriores, ese personaje que ustedes están viendo ahí vestido con el uniforme falangista completamente negro, Ramón Serrano Zúñez, que era el cuñado de Franco, hubo varios acuerdos de colaboración entre las policías, la Gestapo alemana y la policía nazi, y hubo también bastante intercambio de información en las leyes represivas que aprobó el régimen nazi, como las de Nuremberg contra los judíos, que yo creo que contaminan en parte algunas de las leyes que se aprueban aquí en estos primeros años del franquismo. Por ejemplo, no se puede explicar lo que va a traer la ley de responsabilidades políticas a efectos de incautación de bienes, de multas confiscatorias, si no se conoce todo lo que fue las leyes antijudías del régimen nazi a partir del año 33, que es cuando Hitler llega al poder. Pero antes que se aprobara esto legalmente, vinieron las incautaciones de eso, es decir, en cuanto que comenzó la guerra civil, ustedes saben que una de las actuaciones más comunes que hicieron los ejércitos franquistas a medida que iban ocupando poblaciones en plena guerra civil fue mandar por delante a los legionarios, a los moros y a otro tipo de gente, entrar en las casas, robar lo que podían, incautárselo como querían y ponerlo a disposición de los rebeldes sin ningún tipo de contemplación. Pero claro, esto era rapiña, era el puro robo. Esto había que darle una cobertura legal. Y ahí vienen los bandos de Queipo de Llano en Andalucía y las órdenes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos para darle una cierta cobertura jurídica a todas estas incautaciones, a todos estos expolios que el ejército franquista iba haciendo a medida que avanzaba en los territorios que conquistaba. El más importante de todo fue el decreto del 10 de enero del 37, porque es un decreto que aprueba el gobierno de Burgos y es el decreto que, además de declarar ya jurídicamente perseguidos todos los partidos y organizaciones que formaban parte del Frente Popular, decía una coletilla y además le ordenaba que tomara medidas precautorias para evitar posibles ocultaciones y desaparición de bienes. Esto es lo que va a provocar que a partir de ahora, junto al ejército que avanzaba en el frente, hubieran camiones, preparados camiones y toda una brigada de ocupación que se encargaba cuando llegaba al pueblo o a la ciudad de asaltar, de ocupar las oficinas de los partidos de izquierda, de las organizaciones obreras, coger toda su documentación y llevársela a Salamanca. Una documentación que hoy, por cierto, es la base del archivo de la memoria democrática para los historiadores, pero una documentación, la que incautaban a los partidos y a los sindicatos, la que incautaban a las logias masónicas, que durante muchos años, durante todos los años del franquismo, tenía una finalidad eminentemente punitiva, es decir, todo el que estaba allí fichado ya sabía que estaba expuesto o a una denuncia o a la apertura de una causa por ser miembro de una logia o por ser miembro de un partido político. En el caso de la provincia de Cádiz, lo más importante fue un bando que aprobó Queipo de Llano el 11 de septiembre, en el que daba instrucciones a los comandantes militares para que abrieran expedientes de incautación, decía, a los individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes. Bueno, pues con este bando, la primera medida que se aprueba, lo digo aquí porque hay algunos amigos de Arco, es el 26 de septiembre una primera orden de incautación contra 11 vecinos de Arco a los que se decreta la incautación de sus bienes, incluido el propio alcalde republicano de Arco, que era Alfonso Arroyal y que ya había sido fusilado. Es decir, que en este aspecto no hay ningún tipo de contemplación sobre si está vivo o ya estaba fusilado. A partir de ahí vienen nuevas órdenes de incautaciones. Por ejemplo, una importante fue la que se hace el 30 de octubre, en donde se le incautan los bienes a todas las figuras más representativas del Frente Popular de Jerez, que había, ¿no?, unas pocas. O, por ejemplo, cuando se declara también la incautación de los bienes de sociedades obreras muy importantes de la provincia de Cádiz, por ejemplo, el Centro Instructivo de Obreros del Campo de Trebuena, de mi pueblo, que fue el primero al que se le incautaron los bienes y a partir de entonces su local que tenía en la calle Guzmanes, hoy biblioteca, se convierte en la sede de Falange, el centro, la sede de la agrupación socialista de Villamartín, la sede de las logias masónicas de la Línea,
etcétera, etcétera. Es decir, que se ponen en marcha unos expedientes de incautación que lo que pretendían era darle legalidad a lo que en la práctica ya estaban haciendo las tropas de Franco. Un ejemplo, como a mí me gusta siempre lo que me decía mi director de tesis, todo hay que demostrarlo con una nota a pie de página, ¿verdad? Bueno, pues aquí tienen ustedes una prueba. Esta es la sentencia que le abre el Tribunal de Responsabilidades Políticas cuando ya había sido fusilado a un señor que era inspector de educación en Jerez, que es este que tenemos aquí en medio. Un señor, Teófilo Azabal, que había sido un destacado inspector de educación, encargado de aplicar la reforma educativa en Jerez, que fue militante socialista. Bueno, pues cuando estalla la guerra, yo esta documentación la tengo porque me la entregó su hija. En cuanto que estalla la guerra, el 18 de julio, el 19 de julio en Jerez, pues las tropas de Franco, las tropas rebeldes, le quitan, van a la caza, le expropian, bueno, aparte de que lo detienen y lo van a fusilar a principios de agosto, le quitan un coche que tenía valorado en 7.500 pesetas, una radio que tenía que valía 750 pesetas, sin saber nada a la familia, le sacan de las cuentas corrientes todo el dinero que tenía y la dejan sin un duro y a él se lo llevan y lo fusilan. Bueno, pues a pesar de eso, como veremos ahora, cuando se aprueba la ley en el 39, le aplican la ley, porque ahora veremos las características que tiene la ley. Entonces esta familia va a poder recuperar los bienes cuando pague la multa de 1.000 pesetas, la viuda y una niña chica, que fue la que me entregó a mí esto, cuando pague la multa de 1.000 pesetas que le puso la ley, pudo recuperar todos los bienes estos que tenía. Mientras tanto estaban incautados y en manos en este caso ya del Estado franquista. Bien, se aprueba la ley, como ya he comentado antes, en febrero del año 39. ¿Por qué en febrero del 39? ¿Qué ocurre en la guerra civil? Estamos todavía en la guerra civil. Porque ya las tropas franquistas están a la puerta de Cataluña. Se va a ocupar Barcelona, una tierra con dinero y con bienes, y entonces era el momento de crear un marco jurídico para emprender una política de expropiación y de incautación de todos los bienes de una comunidad que se consideraba rica y próspera. Dice un sociólogo, Ignacio Fernández de Castro, dice que esta ley, la de responsabilidades políticas, dice, es la que de forma más clara y contundente muestra el carácter represivo del régimen contra los partidarios de la República. Cualquier persona física o jurídica podía verse privada de sus bienes, desterrada o inhabilitada por un tribunal especial. Bien, la ley esta es un ejemplo claro de lo que fue las aberraciones jurídicas que aprobó el franquismo. Miren ustedes, el mundo del derecho es muy amplio y muy extenso y los abogados viven de interpretar las leyes, pero nuestro derecho, el derecho que tiene Occidente, es muy heredero del derecho romano, y de eso es una asignatura que se estudia en las facultades de derecho, y el derecho romano tiene una serie de principios básicos para luego legislar que se consideran pues sacrosantos, principios elementales que son la base de todo el derecho europeo occidental. Bueno, pues todos estos principios esta ley los vulnera arbitrariamente. Por ejemplo, esta ley, por ejemplo, contra el principio jurídico que yo les pongo a ustedes ahí en latín, no puede haber ningún crimen ni ninguna pena sin ley. Por ejemplo, esta ley sancionaba o convertía en delito por el carácter retroactivo que tenía actividades que cuando se hicieron eran completamente legal. Por ejemplo, la ley decía que se podían juzgar presuntos delitos cometidos desde el 1 de octubre de 1934. Es decir, casi 2 años antes de que empezara la guerra civil. ¿Por qué el 1 de octubre? Porque quería meter todo lo que había pasado en la Revolución de Octubre de Asturias del 34. Entonces, haber sido interventor del Frente Popular en las elecciones, haber ocupado un cargo directivo en un partido, haber estado ejerciendo de dirigente de un sindicato, haber sido condenado por un tribunal militar, etcétera, todo eso era motivo de sanción por la ley. Repito, actividades todas legítimas y legales cuando se hicieron. Es más, incentivada porque la propia Constitución republicana, en cierto modo, reclamaba la participación política de los ciudadanos. Por tanto, la gente que se afiliaba a un partido, que iba a las elecciones de interventor, lo que hacía no era más que cumplir la Constitución republicana. Bueno, pues todo eso, repito, a partir de principios de febrero del 39 era motivo ya de un delito. En segundo lugar, otro principio jurídico fundamental, que es básico en el derecho, hoy también, es que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Eso es uno de los principios jurídicos básicos. Bueno, pues aquí no. Es decir, aquí alguien podía ser
juzgado previamente por un tribunal militar, acusado del delito de sedición o de lo que fuera, y a continuación ese expediente iba a un tribunal de responsabilidad política y te podían juzgar otra vez por el mismo delito. Vamos, de eso, ya lo contaré más adelante, se supone que el 85%, casi el 85% de los procedimientos que abrió con esta ley lo fueron por sentencias que remitió a los tribunales de la ley de responsabilidades políticas los juzgados militares. El 85%. Tercer principio básico del derecho occidental que esta ley vulneraba. La responsabilidad penal siempre es individual. Es decir, hoy en derecho se acusa a alguien en concreto o a una corporación, pero siempre se define claramente quién es el sujeto del delito, ¿no? Aquí no, aquí la responsabilidad penal, es decir, si una persona, por ejemplo, como ocurre aquí en Espera y en otros sitios, había sido fusilada y se le ponía una sanción económica, esa multa la heredaban sus hijos, su mujer, su pariente de primer grado, y la heredaba como el que hereda una herencia. Bueno, y por último, la ley, para que se den cuenta ustedes de la imparcialidad, creaba para su aplicación tribunales formados por representantes del ejército franquista, de la magistratura depurada previamente por los franquistas y del Partido Único, Falange Española y de la Junta. Como ustedes comprenderán, cualquiera que fuera sometido a estos tribunales, vamos, ya estaba condenado casi de antemano. El caso de Cádiz es un buen ejemplo de la parcialidad y de la calaña moral de algunos de los miembros de estos tribunales. Bueno, aquí he metido el boletín oficial de Estado donde se hacen estos nombramientos, aparece todo el tribunal de Cádiz. Había un tribunal provincial en Cádiz, un tribunal regional en Sevilla y otro central en Madrid. Esperamos, sobre el de Cádiz hay un personaje, ¿quién era el juez instructor de estos expedientes en el Tribunal Provincial de Responsabilidad Política? Pues un señor que se llamaba Antonio Solís Pascual. ¿Este quién era? Pues este era un periodista, un abogado joven de Jerez, de derecha. Bueno, ahí le he estado siguiendo la pista, que aparece en conferencias en la República, en conferencias de los partidos de derecha de Jerez, que acompaña al ejército franquista a medida que va avanzando en la conquista de la Sierra de Cádiz y escribe crónicas del avance militar en los periódicos franquistas de la retaguardia, que da conferencias en los locales de la sección femenina, que finalmente entra de juez comarcal y que luego tiene un incidente que va a provocar que sea expulsado de la judicatura. Pero para que ustedes se den cuenta también de quién era este personaje, os voy a contar un dato que no he puesto ahí. Este señor era hermano de uno de los falangistas gaditanos que cayó tempranamente en la Sierra de Cádiz. Antonio Solís Pascual era hermano de un médico que se llamaba Francisco Solís Pascual, que fue víctima del cruce de tiroteo que hay a la entrada cuando los nacionales, entre comillas, quisieron ocupar Ubrique. Hizo entrar, le pegaron un tiro y lo mataron. Y de hecho, no sé si todavía hoy, una de la avenida principal de entrada a Ubrique se llama Solís Pascual, que se la pusieron en esta época. Como ustedes comprenderán, una persona que ha visto un hermano morir en la guerra, desde luego, cuando trataba con rojos, con subversivos, evidentemente, si algo no tenía, era la necesaria imparcialidad que debía tener un juez. Bueno, pues la ley se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, dijo que es lo que perseguía, acabar con la subversión roja, y establecía, bueno, una tipología de delito, como ya les he comentado a ustedes, que a mí me recuerda, como yo soy también de contemporánea, me recuerda mucho esta ley, una que hizo aprobar el monarca absoluto de España a principios del siglo XIX, Fernando VII, que era un monarca absoluto y que después de acabar con el liberalismo en 1823, las potencias absolutistas que lo habían vuelto a colocar en el trono con plenos poderes, le dijeron que no podía seguir matando tanta gente. Y dice, usted tiene que moderarse porque cuanta más gente mata, más liberales crea, ¿verdad? Y entonces, presionado por las potencias occidentales, Rusia, Austria, etcétera, aprobó una ley de amnistía, Fernando VII. Pero ¿cómo sería esa ley? Tenía tantas excepciones que en vez de sacar a la gente de la cárcel, lo que hizo es provocar todavía más huidas de exiliados, porque en todas las excepciones que establecía, muchos se vieron retratados. Y entonces, cuando vieron la ley de amnistía, bueno, pues yo estoy aquí, pues me voy a ir porque es que voy a entrar otra vez en la cárcel, ¿verdad? Pues a mí me recuerda esto lo mismo, es decir, aquí se aprueban 16 supuestos
por los que se podía ser encausado y, por tanto, ahora veremos cómo se aplican y con la arbitrariedad con la que se aplicaban. Bueno, y luego, ¿quién podía iniciar un expediente? Es decir, ¿quién podía abrir un expediente de denuncia contra una persona muerta o viva para aplicar esta ley? Cualquiera que tuviera una gorra de plato o fuera un alcalde, concejal, un comandante de puesto de la Guardia Civil o lo que fuera. Podía iniciar un expediente, se lo abría el tribunal provincial y luego ya eso tramitaba. La ley establecía 3 tipos de sanciones. La ley no, por ejemplo, establecía ya prisión porque ya había otras fórmulas para meter a la gente en la cárcel o fusilarla. Una que era, la gente podía ser sancionada. Primero, se le podía inhabilitar absoluta o temporalmente. Es decir, que alguien que, por ejemplo, fuera empleado del Estado, la ley lo podía, si vivía, claro, la ley lo podía inhabilitar por 5 años, perdiendo su puesto de trabajo, o lo podía echar directamente a la calle, depurado, sin ningún tipo de contemplación. En segundo lugar, la ley podía ordenar su extrañamiento o su destierro del pueblo donde vivía, o donde vivía fundamentalmente. Esto se aplicó poco, por lo menos, en la provincia de Cádiz. Conozco el caso de una persona de Prado de Rey que lo desterraron y lo condenaron a vivir a 150 kilómetros de distancia de Prado de Rey, ya por los restos. Y luego la que más se aplicó por el carácter recaudatorio que tenía, que era la multa económica. Es decir, normalmente la ley terminaba con una sanción económica, que en general no era muy elevada en general, pero que luego para casos muy concretos se notaba el ensañamiento con el que se quería actuar, fundamentalmente contra las élites dirigentes del Frente Popular y de los partidos de izquierda. Multa que, como ya he dicho antes, si el que había sido encausado ya estaba fusilado o había muerto, pues la multa la tenían que hacer frente sus hijos, su esposa o cualquier familiar de primer grado que viviera, que eso es lo que yo decía que se consideraba un auténtico barbarismo jurídico. ¿Qué problema tiene el estudio de esta ley en la provincia de Cádiz? Bueno, pues el problema que tiene es el siguiente, que es que, desgraciadamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras provincias, en Cádiz se han perdido, han desaparecido, no sabemos cómo, la mayor parte de los expedientes que generó esta ley. En teoría, estos expedientes se conservaban en las audiencias provinciales. Y de las audiencias provinciales, hace unos 10 o 15 años, se transfirieron a los archivos históricos provinciales, de la Junta de Andalucía o del Estado. Así se conservan, por ejemplo, en algunas provincias como Córdoba, Jaén, Almería o Málaga, en estas 4 provincias. Pero ¿qué ha pasado en Cádiz, en Huelva, en Sevilla o en Granada? Que no se han conservado la mayor parte de los expedientes, que se han perdido. ¿Y por qué se han perdido? Porque lógicamente había alguien interesado en que no llegara a disposición de los investigadores. Por ejemplo, también se ha perdido en la provincia de Cádiz una parte muy importante de los archivos del Gobierno Civil de Cádiz. ¿Y por qué se han perdido? Pues porque, por lo visto, un funcionario encargado del trasvase de papel en su día al Archivo Histórico Provincial, pues era hijo de una persona que tuvo un cargo muy importante en el Gobierno Civil de Cádiz en la época de Franco y no le interesó o no quiso que esto se pasara a los historiadores, ¿verdad? Entonces, claro, solamente pudimos localizar. Además, hicimos una investigación con el apoyo de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que nos dio una carta para que fuéramos a hablar con los jueces. Yo estuve en la audiencia provincial, nada. Bueno, pero siempre hay sorpresa, porque, por ejemplo, este verano en un curso que hicimos sobre esta cuestión, en la represión, pues apareció un chaval de Tarifa que había encontrado un expediente de estos en un juzgado en Algeciras. Allí estaba. En teoría tenía que estar en Cádiz en el archivo provincial, pues se lo encontró allí. Entonces yo no garantizo que mañana, pasado u otro día, pues aparezca un lote de expedientes en otro juzgado, que esté traspapelado o que pase lo que sea. Entonces, claro, hemos encontrado unos 100 expedientes en el Archivo Histórico Provincial, todos procedentes del Partido Judicial de Chiclana, que abarca Chiclana, Barbate-Vejer y Conil. Pero ya fuera de esto no hemos encontrado más datos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no podemos investigar? No, tenemos que salir de imaginación y seguir la búsqueda. Y entonces, el único recurso que nos quedaba es, por un lado, el boletín oficial de la provincia y por otro, los archivos municipales. El boletín oficial de la provincia es la fuente fundamental, porque la ley establecía, primero, que cualquier expediente tenía que anunciarse en el boletín. Segundo,
se tenía que anunciar en el boletín el plazo para que compareciera el afectado. Tercero, se publicaba en el boletín la condena que se le establecía. Y cuarto, también el plazo que se le daba para recurrir. Por tanto, esto era una burocracia que iba marchando y que le daba igual que el inculpado hubiera sido fusilado. Ahí se están publicando continuamente, después pondré un ejemplo, de gente que ya había sido fusilada en el año 36. Pues se cita a fulanito de tal para que comparezca. Hombre, y lo habéis matado hace ya 2 años. ¿Cómo va a comparecer, no? Bueno, y luego los archivos municipales. ¿Por qué? Porque una parte de los expedientes se tenían que hacer con los informes que el juez instructor de la provincia pedía al alcalde del pueblo, al comandante de puesto, y, en fin, y a jefe de falange. Entonces, si estos informes se han conservado en algunos archivos, pues ha sido una pista interesante. Porque además, no sabemos por qué, pero tenemos datos de personas que no aparecen publicadas en el boletín oficial de la provincia y sí se encuentran datos de ellas por aplicación de la ley en su ayuntamiento o en su archivo municipal. Hemos encontrado más expedientes en Madrid, en el archivo de la administración, hemos entrado en algunos archivos municipales y todo esto lo hemos completado pues con la bibliografía publicada por historiadores como Manolo Garrucho, que está aquí presente, y otros de la provincia que nos han venido muy bien, por el caso de la Sierra Fernando Romero, para investigaciones parciales que ellos han hecho y que nos han permitido contrastar los datos que ellos han dado con los que nosotros hemos sacado del boletín oficial de la provincia. Aquí hay un caso curioso, lo tengo que comentar porque si no es por Manolo, era de difícil resolución, y es que se publicaban edictos individuales, pero también se publicaban edictos colectivos, es decir, se hacía un anuncio de una persona, pero se podía hacer un anuncio de 40 juntas. Se cita para que comparezcan a fulanito de tal de Orbera, fulanito de tal de Benaucá, Entonces yo un día, encontrándome, viendo el boletín del año 41, me encontré con una lista de varios pueblos y en el que aparecían 19 inculpados de Sipiona y 76 de espera. Y me llamó la atención, y se lo comenté a Manolo, porque además, hombre, como uno que ya tiene una edad y ha recorrido mucho la provincia, hay determinados apellidos que asocia a los pueblos, ¿no? Yo conozco gente de un apellido de Sipiona, Naval y otros, ¿no? Jurado, claro, es más conocido, y otros, ¿no? A quien espera, en fin, conozco algunos apellidos que son típicos del pueblo, y se lo comenté a Manolo, y probablemente, claro, con lo que hizo, Manolo se encargó de intentar discriminar los que eran de Sipiona de los que eran de espera, junto con un libro que hay publicado también como Sipiona, y eso nos ha permitido, pues, tasar más o menos claramente cuáles fueron las personas implicadas por la ley o afectadas por la ley en espera y las afectadas en Sipiona. Bueno, el resultado de todo esto pues es los cuadros que les voy a comentar a ustedes ahora. Aquí viene, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un informe, un modelo de cómo se publicaba en el boletín oficial de la provincia, un edicto, en este caso sobre el principal dirigente comunista de la provincia de Cádiz, contra Daniel Ortega Martínez. Esto se publica el 11 de agosto del 41 y ya llevaba 5 días fusilado Daniel Ortega, que eso no lo sabía nada el que había hecho esto, pero el día 6 de agosto ya lo habían fusilado en la cárcel de Cádiz. Aquí en el informe que se le pedía, por ejemplo, para que veáis el modelo de un informe que se le pedía sobre un inculpado, en este caso del Ayuntamiento de Jerez, sobre un periodista, Francisco Guerra Tenorio, al que también habían fusilado ya el 10 de agosto del año 36. Bueno, pues ahí los informes ya se podían ustedes imaginar la literatura que tenían, ¿no? Que fue detenido por injuria, que fue puesto a disposición del comandante militar, que era un gran propagandista de las ideas extremistas, que publicaba un periódico de carácter anarquista llamado Ráfaga, cosa que era mentira, en fin, y que además al iniciarse el gobierno, aquí lo dice, al iniciarse el gobierno del Movimiento Nacional, ha sido detenido habiéndosele aplicado el bando de guerra. El bando de guerra es que le habían pegado 2 tiros, eso era aplicarle el bando de guerra. Aquí tienen ustedes el cuadro por la provincia. Bueno, se me olvidaba decirle una cosa que es importante para el que tenga interés. Todo lo que yo estoy contando aquí sobre la provincia de Cádiz se lo pueden descargar ustedes de internet porque está colgado en una página web que yo tengo y que tienen los profesores de la universidad, que se llama academia.edu. Entonces ustedes entran en esa página web, buscan mi nombre y ahí tienen colgado todo lo que estoy contando aquí y más cosas que yo he publicado. Digo, para el que tenga más interés en ampliar algunas cosas que yo no puedo detenerme porque tengo que ir un poquito más ligero, ¿no? Bueno, pues aquí están todos los afectados de la provincia de Cádiz con modificaciones producto de la falta de información que tenemos. Por ejemplo, aquí aparecen 42 personas de espera y Manolo Garrucho, que ha seguido investigando, pues ha encontrado 5 más, pues ya son 47. Vienen los incautados de bienes en la guerra civil por los bandos de guerra de Queipo de Llano, personas a las que se les aplica el bando de incautación y luego la ley de responsabilidades políticas, es decir,
a una persona se le incautan sus bienes, no da tiempo a terminar el expediente, pues cuando se aprueba la ley continúa con la ley de responsabilidades políticas. Y luego las personas a las que se les aplica la ley. En total, en la provincia de Cádiz, aquí tienen ustedes unas 3.000 y pico, casi 4.000 personas. Entre todas, ¿no? De la ley solamente unas 3.090 y tantas. Bueno, aquí están todos los que yo he localizado gracias a la ayuda también de Manolo Garrucho. 47 personas que están todas aquí, y menos una que ahora comentaré porque llama la atención que no esté. Y voy a intentar explicar por qué no está. Es decir, aquí están en letra normal con mayúscula los de la ley de responsabilidades políticas. Bernal Garrido Juan, porque se le aplicaron las dos, el decreto del bando de incautaciones y la ley. Estos que están más chiquititos, Flores Duque José y González Carmona Manuel, porque solo se les aplicó el bando de guerra, el decreto de incautación de bienes. En total, aquí tienen ustedes las 47 personas. Entre ellas, los más conocidos, ustedes lo conocerán mejor que yo, dos de los tres principales de los alcaldes republicanos que tuvo Espera. Genaro Peralta, del Partido Radical, y Antonio Manseño Lozano, los dos fusilados, por cierto, también, de Izquierda Republicana. Bien, entonces cuando uno estudia la aplicación de la ley en los distintos pueblos, llama la atención porque en algunos casos se aplica la ley con bastante exuberancia, con bastante gente afectada, y en otros no. Por ejemplo, Cádiz tiene 812 inculpados por la ley y Jerez de la Frontera solo 171. Si Cádiz y Jerez tienen prácticamente la misma población. O por ejemplo, en Prado del Rey, que está ahí cerca, la ley afectó a 136 personas y en Trebujena a solo 3. ¿Por qué estos contrastes? ¿Y por qué la ley se aplica con más ensañamiento en algunos pueblos y en otros pueblos muy poco? Yo he intentado explicarlo, como todo en la vida. En primer lugar, la causa más evidente, la manifiesta arbitrariedad con la que fue aplicada la ley. Cuando se establecen tantas causas para aplicarle la ley a una persona, pues claro, todo esto va a depender de los que iniciaban los expedientes. Bastaba que en un pueblo hubiera una junta municipal o un ayuntamiento franquista con ganas de buscarle la ruina a alguna familia, pues se les abrió un expediente. O bastaba que alguien dijera, mira, pues ya hemos hecho bastante con matarlo, ¿verdad? Pues no le aplicamos la ley. Y ahora hago yo una pregunta, ¿a quién espera? No se le aplica la ley a Francisco Garrido. Una ley de responsabilidad política, cuando Francisco Garrido fue la personalidad política más relevante de Espera en la Segunda República. ¿Y por qué a Genaro Peralta y a Antonio Manseño? ¿Verdad? Si él, buscándole responsabilidad política, era la persona, repito, más importante de la vida republicana de Espera. Pues por esto, por la arbitrariedad, porque alguien pensaría, como ya lo hemos matado, bueno, vamos a dejar para la familia. Pero a los otros dos no, a los otros dos les vamos a aplicar la ley. Y si no pagan la multa a ellos, que la pague su familia. Digo a los otros dos como a los otros 45, ¿verdad? En segundo lugar, también hay municipios en los que se aplica poco la ley porque ya los decretos y los bandos de incautación de bienes de Queipo de Llano se aplican con bastante exageración. Por tanto, hay muchos decretos de incautación de bienes y de abiertos. Bueno, pues ya la ley ya pasaría a ser un trabajo y por tanto ya la ley no hacía falta extenderse en ella. Tercero, ¿por qué se le aplica la ley con más exageración en los municipios de la Sierra de Cádiz y menos en otros ayuntamientos? Bueno, yo creo que fundamentalmente porque, como dije antes, el 85% de las inculpaciones fueron provocadas por sentencias de tribunales militares. Ustedes saben que una parte importante de la Sierra de Cádiz, la Sierra Norte, Ubrique, Grazalema, Villaluenga, Cetenil, etcétera, Alcalá del Valle, en principio quedaron bajo el control de las autoridades republicanas y que se fueron conquistando ya a partir de después del verano del año 36. Mucha de esta gente, de estos republicanos, huyeron a Málaga, pero cuando cayó Málaga en febrero del 37, estas personas ingenuas pensaron que no les iba a pasar nada y volvieron muchos a sus pueblos, claro, y allí los estaban esperando. Y los estaban esperando, tal los estaban esperando, que las autoridades franquistas crearon
lo que llamaron un consejo de guerra permanente, que pasó por estos pueblos más importantes de la sierra, por Arco, por Villamartín, por Algodonales, por Grazalema y por Ubrique, y empezó a emitir sentencias, algunas de fusilamiento. Y luego esta sentencia pues va a servir para aplicarle la ley a otras personas. Por ejemplo, esto es lo que nos explica, por poner un ejemplo, que en Olvera le aplicaran la ley a 136 personas y que en Sanlúcar de Barrameda, que era un pueblo que triplicaba la población de Olvera, Olvera tenía unos 10.000 habitantes y Sanlúcar casi 30, pues solamente se le aplica a 18 personas. Es la única explicación que yo le encuentro. Después, también tiene mucha aplicación la ley en el campo de Gibraltar, especialmente en la línea de la Concepción. La línea de la Concepción en la Segunda República era probablemente la ciudad de España que tenía más logia amazónica por habitante de todas, ¿verdad? Entonces, claro, como la ley también establecía, a pesar de que luego viene otra ley posterior que se va a dedicar específicamente a esto, la de represión de la masonería y el comunismo, pues claro, a todos los masones de la línea se les va a aplicar la ley de incautación de bienes, y a algunos ya incluso hasta fusilados. Y luego también llama la atención el bajo número de expedientes en municipios como Trebujena y Medina Sidonia, que no es porque no fueran pueblos de conflictividad, pueblos que tienen una importante implantación obrera, una importante lucha sindical en los años de la Segunda República, y sin embargo la ley se le aplica a muy poca gente. ¿Qué explicación tiene esto? Lo que yo he dicho antes, la arbitrariedad. Y sobre todo otra cosa muy importante, que la represión física ha sido muy importante en los primeros meses de la guerra. Tened presente, por ejemplo, que en Trebujena son fusilados en un pueblo de unos 4.000 habitantes, cerca, o sea, entre 110 y 120 personas. Eso es una cantidad importante. Aquí que no espera fueron 61, ¿no, Manolo? Más o menos. Entonces, claro, si además ya están fusiladas y son toda gente humilde, allí no hay ningún, como veremos ahora, gente importante a la que se le pueda poner una multa de 1.000 pesetas, bueno, ¿para qué nos vamos a molestar si ya los hemos quitado de en medio? ¿Para qué vamos a seguir ahí si no nos vamos a conseguir tampoco ningún tipo de recurso económico? Esto no solamente pasa en la provincia de Cádiz. Un amigo y compañero mío en Málaga lo ha estudiado esto y, por ejemplo, se da un caso muy parecido en un pueblo de la Sierra de Málaga, de aquí cercano a Cádiz, que es Tebas. Tebas es uno de los pueblos más izquierdistas, lo era antes y lo es ahora, de la provincia de Málaga. Yo recuerdo, una vez fui a Málaga y me dieron una frase que se decía en Málaga, dice: eres más rojo que uno de Tebas. Y es verdad, porque la Segunda República fue un pueblo donde nada más que había socialistas y comunistas, y después la transición democrática pasa lo mismo, nada más que había alcalde comunista o socialista, ¿verdad? Bueno, pues en Tebas pasa lo mismo que en Trebujena y Medina, le aplican ahí, bueno, en Tebas hay una noche famosa de fusilamiento que matan a casi 30 personas que vienen del frente de Málaga, y la pena le aplica la ley a un par de decenas de personas, ¿verdad? Por eso la ley tiene un carácter vengativo. Bueno, aquí tienen ustedes, por ejemplo, el expediente, que también me lo dio su hijo, de un concejal republicano de Jerez, de Francisco Retamero, un señor que fusilan, que era destacado dirigente de la UGT, concejal del Frente Popular. Bueno, aunque la ley, aunque en los informes, esta es la sentencia, dice que dejó hijos menores, pero no bienes de fortuna, eso lo reconoce la sentencia. Ah, no te dejó bienes de fortuna, ¿no? Pues 100 pesetas de multa, para que lo pague la viuda. 100 pesetas de aquella época estamos hablando, ¿eh? Entonces, claro, se trataba de marcar a las familias como delincuentes políticos, que su padre había sido un perseguido y un rojo que también había sido castigado por el régimen de Franco. Eso se ve claramente en algo que yo me entretuve de hacer aquí en la provincia de Cádiz, que es comparar algunos ayuntamientos Frente Populista, ¿qué les ocurre a los que fueron concejales de Frente Popular después de la guerra? Por ejemplo, este de Jerez, aquí tienen ustedes los datos de Jerez. Hay 30 concejales en Jerez, 30, de los 30, 16 fueron fusilados. Y a 24, casi al 80%, se les aplica después la ley de responsabilidades políticas. Y eso que 4 salieron huyendo, que no se supo qué pasó con ellos. Es decir, casi al 80%, y muchos de ellos ya después de ser fusilados, se le aplica la ley de responsabilidades políticas. Lo mismo ocurre en Puerto Real, que me llama la atención también porque Puerto Real es un pueblo muy tranquilo en la Segunda República. Y todo viene porque cuando estalla el 18 de julio, en Puerto Real los republicanos, bueno, alguna gente vinculada a los sindicatos obreros y demás,
asaltan algunos edificios religiosos y producen una serie de destrozos que luego, bueno, llegan las autoridades franquistas y aquello no hay ningún problema. Bueno, pues el ensañamiento que hay contra los concejales del Frente Popular de Puerto Real es brutal. Multas de miles de pesetas y luego ejecuciones y luego inculpados por la ley. Y el caso de aquí de Espera, ¿no?, que es este cuadro que está ahí aquí. Aquí tenéis el ayuntamiento del Frente Popular de Espera, con sus concejales, de los cuales 5 fueron fusilados y a 7 del ayuntamiento se les aplica la ley. 7 son más o menos el 60 y tantos % de la corporación, el 64 y pico %, que es una cantidad importante. Yo, por ejemplo, en Chipiona es menos, en Cádiz también es menos, ¿verdad? Pero digo, muestra la complementariedad que tiene la ley con respecto a la política represiva que venía ejecutando el franquismo desde los primeros días de la guerra. ¿Cuáles fueron las sanciones que impuso esta ley por lo que hemos podido recoger? Bueno, el problema que tenemos es los expedientes. Solamente he podido consultar y solamente he encontrado a través del boletín oficial de la provincia y de los expedientes del partido de Chiclana unas 600 sanciones de cómo se resolvieron estos expedientes. La mayor parte terminaron en inhabilitaciones profesionales, es decir, depuraciones temporales o depuraciones definitivas de todos aquellos que eran empleados públicos. Claro, esto para una familia era una tragedia. Una persona que era funcionario y se veía de buenas a primeras en la calle y sin posibilidad de tener que rehacer de nuevo otra vez su vida laboral cuando además podía tener cierta edad, cuando ocurría esto. Después, el 10% de los inculpados conocidos, es decir, solamente he encontrado unas 600 sanciones, que son el 20% de todos los afectados, bueno, pues terminaron absueltos. Solo he encontrado 2 casos de destierro. El de un médico de Chiclana, que lo voy a comentar ahora, es decir, un joven médico de Chiclana, que era el alcalde del Frente Popular del Pueblo, Javier de la Cruz Cortijo, con 27 años, de izquierda republicana, que estalla la guerra, Chiclana cae en manos de las tropas de Franco desde el primer momento. Bueno, pues este hombre estaba ya apuntado. El hombre, primeramente, lo esconden en un convento de monjas de Chiclana. Las monjas lo esconden en el convento. Después, como no podía estar tanto tiempo en el convento, se refugia en un campo en Conil. Y este hombre fue un topo de la guerra, estuvo 8 años escondido. Y el hombre solo pudo salir, o solo salió, cuando tuvo una enfermedad, una peritonitis, vamos, que murió. Entonces, claro, ya tuvieron que llevar al hospital a la familia desde un campo de Conil. Bueno, pues a este hombre, para que pudiera recuperar sus bienes, su familia, tuvieron que pagar una multa de 1000 pesetas. Y el caso de este vecino de Prado del Rey, que también fue desterrado a 150 kilómetros del pueblo. Y luego ya tenemos las sanciones económicas, que era lo que perseguía la ley con algunos republicanos, que era, bueno, de todo tipo, desde la incautación de un coche, de otro tipo de bienes, a las multas económicas. La más repetida, la de 50 y 100 pesetas. Y luego las multas estrellas, que fueron las más espectaculares. Tener presente, por ejemplo, que al presidente de la República, Alcalá Zamora, le pusieron una multa de 25 millones de pesetas, de aquella época, ¿verdad? Aquí están las personas que en Cádiz fueron más multadas por la ley de responsabilidades políticas. Brevemente, porque voy a ir terminando ya. Bueno, pues el primero, un industrial de Tarifa, que era teniente de alcalde, al que le pusieron 80.000 pesetas de multa. Este hombre se escapó, tenía un montón de dinero. No lo pudieron matar porque se refugió, claro, estaba cerca, en el Peñón de Gibraltar primero y luego en Casablanca. Le pusieron la multa de 80.000 pesetas, su familia la pagó, recuperó todos los bienes que tenía, pero ya no volvió más a España, murió en Casablanca en el 46. Otro caso muy famoso, el de, que he contado antes, de Javier de la Cruz, pero por ejemplo un caso verdaderamente tremendo, tremendo por la crueldad que hubo, el de Cayetano Roldán, alcalde de San Fernando, otro médico, muy querido en el pueblo. Bueno, pues a este hombre le detienen a 3 hijos de 28, 26 y 19 años con la acusación de pertenecer a logias masónicas. 3 hijos, uno médico, otro maestro y otro estudiante. Le detienen los 3, le fusilan los 3 hijos en agosto y en octubre lo fusilan a él. Incluso hay un diálogo criminal, porque la historia esta se cuenta en un libro que escribió un señor de San Fernando que se llama Trigo Tronzado, en donde cuenta el nombre de las víctimas y yo creo que por primera vez en la provincia de Cádiz de los victimarios, es decir, de los verdugos. Pero este hombre escribió este libro porque tenía un cáncer terminal y ahí se quedó el libro.
Bueno, a nosotros los historiadores nos ha venido muy bien, desde luego, ¿eh? Es un caso tremendo. Y luego también un caso muy conocido, el de el indiano de Ubrique, ¿no? Un señor que fue alcalde también del Frente Popular en Ubrique, rico, porque vino de rico, decían, venía de la Argentina, le quitaron casi 300.000 pesetas, le obligaron a firmar vales de donativos, entre comillas, voluntarios a Falange, por 25.000 pesetas, y luego lo fusilaron. Y su familia se tuvo que ir a Argentina después, su mujer y su hijo, completamente arruinados. Y un caso ya tremendo de venganza, el caso de Daniel Ortega Martínez, que es este señor que está aquí, que repito, era la principal figura del Partido Comunista de España en la provincia de Cádiz y diputado del Frente Popular. Fue detenido en Madrid en marzo del 39 por el golpe ese que dieron los casadistas contra el gobierno legítimo de Juan Negrín. Lo cogieron los franquistas, como era una persona conocida, detenido, sometido a consejo de guerra, y al mismo tiempo que lo iban juzgando por el consejo de guerra, le empezó a funcionar el expediente de responsabilidades políticas. Fue condenado a muerte, como he comentado antes, y lo fusilaron el 6 de agosto del año 41, y 5 días después le ponen una multa de 30.000 pesetas que tuvieron que pagar, o que tuvieron que hacer frente a ella su mujer y 2 hijos que tenía. No sé, creo que no pagaron la multa porque su mujer también era otra destacada dirigente comunista, Francisca Rendón, que fue condenada a 7 años de cárcel por excitación de la rebelión. Lo que se dice es que su casa particular, grande, en la calle Cielo del Puerto, terminó como cuartel de la Guardia Civil, ¿eh? Los informes que hicieron sobre él no los leo, bueno, ahí lo tienen ustedes en el artículo, fueron también, claro, para matarlo, ¿no? Y la ley, claro, va a tener, se aplica a toda esta gente, prácticamente ya se acaba, bueno, se arruina a los que se pueden, pero la ley va a tener todavía un recorrido, es decir, ya, fíjense ustedes, si hubo expediente que en el año 41 hubo un auténtico colapso burocrático, y hubo que modificar la ley para darle agilidad a la tramitación de los expedientes. Bueno, pues en el año 45, justo casi al final de la Segunda Guerra Mundial, ya sale un primer decreto que anulaba, anulaba la jurisdicción de la ley y dejaba que una especie de comisión liquidadora resolviera todos los temas o todos los expedientes que quedaban abiertos. Bueno, esto tardará bastantes años después, y se fue resolviendo con indultos individuales. Por ejemplo, yo me encontré 133 individuos de la provincia de Cádiz a los que se les indulta en 1959, es decir, 20 años después de que se le aplicara la ley. Bueno, seguía habiendo gente con la sanción abierta, y hubo un nuevo decreto en el año 60, y por fin ya en el año 66 ya el gobierno de Franco hizo un último indulto para acabar con todas las sanciones que todavía quedaban abiertas por la ley. Es decir, que 30 años había durado prácticamente desde los primeros bandos de incautación la aplicación de este decreto en España. Por tanto, la ley cumplió sus objetivos, porque lo que hizo fue completar la tarea de exterminio que la dictadura empezó a ejecutar desde el primer momento del golpe para aniquilar a toda la izquierda obrera y republicana, y marcando claramente como delincuentes políticos no solamente a los muertos, sino también a su familia. Les voy a contar a ustedes una anécdota y con esto termino. En los años 60, un antropólogo americano, George Collier, visitó un pueblo de la Sierra de Huelva, Higuera de la Sierra, para hacer un estudio antropológico. Y después volvió en el 70, y volvió en el 75, y después de muerto Franco. Bueno, pues los habitantes del pueblo nunca le contaron qué es lo que había ocurrido allí cuando la guerra civil, las atrocidades que se cometieron. Y cuenta Collier, solamente cuando ganó el Partido Socialista las elecciones en el año 82, los vecinos le abrieron las puertas y le contaron todo lo que había sufrido el pueblo con la guerra, que es lo que explica gran parte de lo que es el pacto del silencio y del miedo que había, o del miedo con el que se construye en parte lo que fue la transición política. Por tanto, la ley fue un instrumento más de aniquilación, de destrucción, de humillación a los vencidos en la guerra.
Y termino, es decir, en fin, los tribunales, los historiadores no podemos convertirnos en tribunales de historia, porque sería entonces tremendo, ¿verdad? Porque decía un historiador mexicano, Gorman, que no es de buena educación que los historiadores se conviertan en justicieros, porque dice, entre otras cosas, porque los muertos no pueden defenderse. Pero yo creo que sí, entre las muchas cosas que no se le debió perdonar nunca a la dictadura franquista fue la falta de compasión y de piedad que tuvo con las víctimas y su familia. Eso duró desde el 39 hasta el 75 sin ningún tipo de interrupción. Y cada vez que había cualquier tipo de problema de orden público, ya se encargaba la dictadura de recordar qué es lo que podía ocurrirle a aquel que osara levantarse en aquel momento. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por su paciencia.